un antes y un después. La piedra significaba hasta aquí, Dios estuvo con nosotros, pero hay algo más. Entonces es lo que usted tiene que hacer en su vida proféticamente. Hasta acá te ayudó Dios. Eso es un mojón, algo como algo clavado, una piedra, un monumento. Pero Dios tiene más allá. Amén. Ahora sí vaya a Génesis 26. Capítulo 26, versículo 1. Vamos a leerlo rápido. Sí, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. 2. Dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Versículo 3. Dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Seguimos. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuve miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. 8. Dice: sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. 9. Dice: y llamó a Abimelech a Isaac, dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. 10. Dice: y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. 11. Dice: entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocar a esta mujer, este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac, diga sembró, en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue próspero, fue pobre. ¿Cómo fue? Diga próspero, pobre, rico. Amén. Y se engrandeció hasta hacerse muy ¿qué? Diga muy poderoso. Diga grande. Grande. Diga lo pequeño se hace grande. Amén. 14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. 15. Dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. 17. E Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, diga un pozo de agua viva. Wow. ¿Sí? Los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Israel de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. 22. Se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y lo llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. E edificó allí un altar, diga altar. E invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y ficó el capitán de su ejército. Seguimos un poco, seguimos aparte. Seguimos dos más, 28. Dice: y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. 29. Dice: que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Fíjese cómo le dice: ¿cómo es? Volvete a querer decir: vos sos bendito de Jehová. Esa es tu bendición. Diga: soy bendito de Jehová. Diga, con los que están, repite conmigo: los que están en pacto con Dios son bendecidos de Jehová. Otro bendecido de Jehová de acá. Den un aplauso a Dios, que es bendecido de Jehová. Yo soy bendecido de Jehová. Bendecidos así en tu momento. Amén. No quiero leer tanto porque se hace tarde. ¿De qué quiero hablarle? ¿Sí?
El Espíritu Santo habló a mi corazón de esta palabra hace varios meses, pero cuando decía ¿qué le voy a hablar esta noche, de estos aniversarios, este aniversario 13 al pueblo, a la iglesia, y Dios me hablaba a mi corazón que hay una generación de Isaac que se ha levantado. Hay una generación de Isaac, de gente heredera, de gente que tiene promesas, pero no de ellos, sino de aún de sus antepasados, que se van a levantar para abrir los pozos, que se van a levantar para engrandecer el nombre de Dios, que se van a levantar para conquistar aquello que fue prometido a unas generaciones anteriores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hay acá? Decirle a que tenga una minuta que predique conmigo. Hay cosas que le hablaban a tus papás. Decirle, hay cosas que le hablaban a tus papás que se van a cumplir en vos. Amén. Mi esposa decía que hace 13 años el Espíritu Santo habló en mi corazón, estando los dos solos en casa, quizá un poco triste por las cosas que habían pasado. Y Dios me habló esa palabra, dice, vete de tu tierra, de tu parentela, la misma palabra que Dios le dio a Abraham, a la tierra que yo te mostraré. O sea, me dio, dijo, salí de esta situación actual y anda a un lugar, toma una decisión de fe, a un lugar que yo te voy a mostrar. Dios no me mostró nada, Dios no veía nada, en ese momento no había nada, pero yo le creí a Dios. Abraham pasó lo mismo, Abraham le creyó a Dios y luego ahora vemos a su hijo Isaac, ¿sí? Ya con una herencia de su padre, ya su padre no estaba, pero con una herencia de su papá haciendo lo que él tenía que hacer. Diga, hay algo que yo tengo que hacer. ¿Me está siguiendo? Esta historia comienza, dice que Isaac, el heredero de la promesa, el hijo de Abraham, dice que se va a un lugar, dice que había hambre en la tierra. Había hambre. Dice como en los días de Abraham su padre. Si usted va a Génesis capítulo 12, versículo 10 en adelante, dice que Abraham, su padre, en los tiempos de Abraham también hubo un hambre. Dice que Abraham desciende a Egipto para buscar comida con su familia. Y este hijo ahora, después pasan muchos años, y este hijo de Abraham, llamado Isaac, dice que nuevamente hay hambre y lo primero que él intenta hacer es descender a Egipto. Y dice que Dios le sale al encuentro y le dice, le habla y dice, no desciendas a Egipto. No hagas lo mismo que tu papá. Diga, no hagas lo mismo que tu papá. Le estoy hablando de la generación de Isaac. Aquí hay muchos que tienen que entender que no tienen que hacer lo mismo que la generación anterior. Somos una generación bendecida. Yo me considero una generación de herencia. Una generación anterior a mía. Doy gracias por la vida del apóstol Moreno, por gente que sembró, por gente que obedeció una palabra. Y hoy nosotros estamos cosechando, estamos recibiendo todo lo que ellos con lágrimas sembraron. Ahora, esa generación tuvo algo bueno que le creció a Dios. Le crecieron a Dios. Pero también cometieron muchos errores. No estoy criticando. Pero cometieron errores. Hay una generación pasada, yo me considero, por la edad que tengo, un nexo entre la generación pasada y la generación futura. ¿Sí? Hay una generación nexo. Isaac fue una generación nexo, ¿sí? Que unió una generación con otra. Hubo una generación pasada que le creyó a Dios, que hizo un esfuerzo, como Abraham, había abierto pozos, pagó un precio, cometió errores, pero de repente se levantó Isaac, ¿sí? Este heredero de Abraham. Sí, que hasta ahí no se daba cuenta que él era el heredero de muchas cosas. Hasta ahí yo le voy a demostrar por la palabra que él no se daba cuenta que él era el heredero de todas las promesas de Abraham. Hay gente acá que no se da cuenta muchas veces que somos herederos de todas las promesas que Dios ha soltado sobre generaciones anteriores. Somos herederos de todas las promesas que Dios habló a través de Jesucristo. Todo lo que Jesús lo ganó en la cruz, somos herederos de todo eso. Hay muchas cosas que vos tenés ganadas, que Cristo ganó la cruz del Calvario para vos. Es decir, hay cosas que están para vos. Pero se tiene que caer la ficha, como siempre digo, que sos heredero. Le tiene que caer la ficha, hablando generacionalmente en esta casa, que usted recibe herencia, que todas las bendiciones que usted está recibiendo en el área familiar, económica, son herencia de gente que ha orado, que ha peleado, que ha predicado, que ha pagado un precio, que ha sido herido, lastimado para que usted hoy reciba herencia. Pero diga, no seas cabezón, recibí lo que hay. Recibí todo lo que Dios tiene para tu vida. Generación de jóvenes que están, reciba todo lo que Dios tiene para tu vida. Había una generación que pagó un precio. Abraham representa a la generación anterior que pagó un precio, ¿sí? Que se esforzó, cometió errores. Y ahora Isaac dice que había hambre de vuelta, otra vez la misma situación, y él está a punto de cometer el mismo error que su papá, de descender a Egipto. Y Dios le dice, no desciendas. Diga, no desciendas. Yo siempre digo, ¿sí? Dice que se va a Gerar. Dios le dice, no vayas a Egipto. Y se va a Gerar, a la tierra de los filisteos. Cada nombre en la Biblia, como yo le digo, tiene algo específico, es algo profético. La palabra Gerar, como siempre yo he enseñado, significa un lugar donde se rumea, como una vaca que rumea.
un lugar de ajustes. ¿Sí? Entonces Dios le estaba diciendo a Isaac, Isaac, quiero que te vayas a una tierra, que vayas a un lugar donde voy a ajustar cosas en tu vida. Vos sos el heredero, vos tenés promesa, vos vas a hacer un montón de cosas, pero voy a ajustar un montón de cosas en tu vida. Significa ajustar. La palabra gerar significa rumiar hasta para ajustar, o sea, como desgustar algo varias veces y ajustar cosas. Entonces, esta generación de Isaac que Dios está levantando, ¿cuánto hay acá? Dios va a ajustar cosas. Dios está ajustando cosas en tu vida porque tiene cosas maravillosas para vos. Y quizás ha sido el proceso duro en estos meses. Hay gente que ha pasado procesos duros, procesos de decir que no ha entendido, pero es que Dios está ajustando cosas. Gerar no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Es una temporada espiritual. Hay gente que está en Gerar, herederos como Isaac de la promesa que hay de Dios sobre esta casa, sobre esta visión, y están en Gerar. Están en un lugar de proceso, en un lugar de ajustes. Estoy hablando proféticamente. Diga, Dios está haciendo ajustes en tu vida, ajustes en tu familia, ajustes en tus hijos, ajustes en tu economía. Dios te está ajustando la mente, cosas que hay que mejorar. ¿Cuántos se sienten así? Amén. Y dice, no descienda a Egipto. No descienda a Egipto. Egipto significa el mundo, Egipto significa la vieja vida, Egipto significa a las viejas mañas. No desciendas. Cuando venga problema, cuando venga dificultad, que se te tiene que revelar que sos heredero, que hay cosas para tu vida y no tenés que descender. Y el Espíritu Santo habló en mi corazón y dijo, hay gente que ha estado tentada a descender. Que ha estado tentada a ir para atrás, que ha estado tentada a decir, no, yo me vuelvo atrás, ya me cansé. Sin darse cuenta que son herederos en esta casa. Hay muchas cosas buenas para tu vida. Decirle, no desciendas nunca. Cuando habla de descender en principio, descender en fe, descender en creerle a Dios, no descienda nunca. Siempre vaya para adelante. ¿Amén? Bueno, profetícele decir, no desciendas nunca, siempre creerle a Dios. Por más difícil que se ponga la situación, por más hambre que haya, por más cosas que pasen, no desciendas. No desciendas nunca. Porque los hijos que tienen pacto no descienden. Porque de oro después le dice, ¿sí? No descienda a Egipto. Y en el versículo 3 le dice, porque yo tengo un juramento. Yo le hice un juramento, le dice Dios, a Abraham tu padre, yo le hice un juramento. ¿Sí? Dios le dice a Isaac, cuando estaba a punto de descender, no desciendas porque yo tengo un pacto con tu papá. Yo tengo los hijos del pacto, los hijos que están en pacto con Dios nunca descienden. ¿Sí? Abraham descendió a Egipto porque él hasta ahí, si usted lee en el capítulo 12, Abraham hasta ahí tenía una promesa, pero no estaba en pacto con Dios. Recién en el capítulo 15, Abraham, su padre, hace un pacto con Dios. Entonces, por eso él desciende a Egipto. Si él hubiera estado en pacto con Dios, no descendía. Ahora, Isaac ya tenía un pacto. Su padre estaba en pacto con Dios y dice, no descienda porque usted en pacto. Alguien tiene que entender esto. No tenés que descender, no desciendas. No vuelvas atrás porque estás en pacto con Dios. En lo que sea, no vuelvas atrás. Hay un pacto con Dios. Usted, líder que está en esta casa, hijo espiritual de esta casa, no descienda nunca. Hay un pacto con esta casa. Hay un pacto con el apóstol Jorge Moreno. Dios, hay un pacto en mi vida y usted va a recibir todo lo que Dios ha prometido en esta vida. Usted lo va a recibir multiplicado. Pero no descienda, no descienda, no descienda, no descienda. Créale a Dios. Vamos, hermano. No se vuelva atrás, nunca Dios. Amén. Hay un pacto. Cuando yo salí hace 13 años, dije, Señor, yo salgo, yo te creo, yo voy a pagar el precio, pero yo quiero que mis hijos estén en pacto con vos. Yo quiero que mis hijos te sirvan espirituales, de carne, de sangre, mis hijos naturales, pero mis hijos espirituales. La descendencia, los que vienen detrás de mí, que te sirvan. Y Dios ha sido fiel. Dios es fiel, pero usted tiene como hijo una responsabilidad de no descender, de creerle a Dios y entender que usted es hijo de Dios, hijo espiritual de esta casa y que tiene que creerle a Dios y ir por todo. Amén. Y que hay herencia, diga hay herencia. Dice, no descienda porque tengo un pacto con tu padre. En el versículo 4 le da una promesa. Dice, te voy a multiplicar. Versículo 4, vamos. Dice, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. La misma promesa que le había hecho a su papá, ahora se la hace a su hijo. La misma promesa que Dios le hizo al apóstol, Dios me la hizo un día a mí. La misma promesa que Dios me hace a mí, te la está haciendo a vos. Dice, te voy a multiplicar. Hay alguien que dice, amén, te voy a multiplicar. Diga, me voy a multiplicar. Te voy a multiplicar, te voy a multiplicar. En todas las áreas, Dios te va a multiplicar. Porque Dios es un Dios generacional. La promesa que la hizo Abraham, la cumplió Isaac, la cumplió Jacob, la cumplió José. Lo multiplicó. Usted en la Biblia, Dios cumplió su palabra. Dios va a cumplir su palabra en su vida. Usted tiene que creerle a Dios. Algo tiene que pasar en su vida. Cuando habla de multiplicar, esa palabra, la traducción en hebreo significa aumentar, crecer, ser abundante, dominar, ensancharse, exceder los límites. Cuando habla de que te va a multiplicar, es que te vas a exceder tus límites. Wow. Te vas a aumentar, vas a crecer. A ninguno dice amén.
No estoy hablando que se van a engordar, no, diga, voy a aumentar en todas las áreas. Tu economía tiene que aumentar, ¿sí? Tu sabiduría tiene que aumentar, todo se tiene que multiplicar. Si usted es de una generación de Isaac, todo lo que usted tiene lo tiene que multiplicar. Se tiene que multiplicar. Hemos logrado cosas hasta aquí en estos 13 años, pero esto se tiene que multiplicar. Ahora le toca a usted multiplicarse. El apóstol siempre decía, no son los pastores los que se multiplican. ¿Quiénes se multiplican? Las ovejas. Decía, tenés una responsabilidad, vos tenés que multiplicar. Yo he cumplido mi parte y lo voy a seguir haciendo. Me he multiplicado con mi esposa, pero usted se tiene que multiplicar. Usted se tiene que multiplicar en otros. Tiene que multiplicarse en sus hijos, en su familia, en sus amigos, en sus seres queridos. Tiene que multiplicarse. En alma tenemos que multiplicarnos. Es el año de la multiplicación. Diga amén. Dígale, yo le doy un aplauso. Este es el año de la multiplicación. Lo hemos multiplicado, pero algo más. Amén. Vamos a pedirle a Dios. Ensancarse, exceder. Dice en el versículo 12. Dice en el versículo 12 que sembró en aquella tierra. Y él dice que, le dice, no desciendas. Y él no desciende, pero se va a Gerar. Y en esa tierra de Gerar, en medio del hambre, cuando había hambre en todos lados, aún en esa tierra había hambre, dice que él sembró. Diga sembrar. La palabra dice que los que siembran con lágrimas, con regocijo van a cosechar. Te va a tocar, cuando vos sos un hijo de la promesa, cuando vos sos alguien que le cree a Dios, que cree que tiene herencia, te va a tocar sembrar aún con lágrimas cuando no veas nada. ¿Amén? Muchas veces orar cuando no ves nada, eso es sembrar. Congregarte cuando toda tu familia está complicada, venir a adorar a Dios, buscar a Dios, orar, eso es sembrar con lágrimas, pero vas a recoger con regocijo. Porque dice la Biblia que sembró y luego ¿qué? Cosechó, ¿cuánto? Al 10, al 20, al 30, no, al 100 por 1. Diga, voy a cosechar al 100 por 1. Toda semilla que usted pone en esta casa, toda semilla que usted pone en Dios, todo lo que usted le crea a Dios, todo lo que usted siembra, lo va a cosechar en el nombre de Jesús. Un aplauso a Dios. Y le digo por usted, todo lo que hemos sembrado lo estamos cosechando. Lo estamos cosechando. De hecho, usted es una cosecha. ¿Sí? En muchos de ustedes con mi esposa hemos sembrado por años y hoy estamos cosechando. En muchas familias que están acá hemos sembrado y hoy estamos cosechando. A ver, todo lo que uno siembra lo cosecha Dios. Y no cosecha al 10, al 30, cosecha al 100. Digo, voy a cosechar al 100. Pero eso para los hijos que tienen herencia y le creen a Dios. Dice que sembró, significa plantar, significa fructificar, diseminar una semilla, dar fruto, concebir algo. Cuando habla de sembrar, de concebir, dar a luz cosas. Una persona que siembra es una persona que da a luz cosas, que concibe cosas. Concibe sueños, que se llena de sueños, se llena de visión, empieza a soñar, empieza a declarar, empieza a sembrar, empieza a decir, yo lo voy a lograr, yo voy a tener mi casa propia, como siempre digo, voy a tener mi negocio, voy a tener mi ministerio, voy a tener, o sea, empieza a sembrar, empieza a declarar. Cuando usted empieza a sembrar, usted va a cosechar. Preguntarle qué está sembrando. La Biblia dice, no, se engañé, dice, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si vos estás sembrando palabras de tus hijos, vas a cosechar la bendición. Si vos estás sembrando oración en tus hijos, lo vas a cosechar. Dígame, madre y abuela que están acá si no han cosechado o no. ¿Han cosechado? ¿Lo vas a cosechar? Amén. Y más de lo que te imaginas. Más de lo que te imaginas. Dios es un Dios bueno. Amén. ¿Cuánto lo creen? Así que no te canses de sembrar, decirle. Y dice que cosechó. La palabra cosechó es una palabra rara ahí en hebreo que significa avanzar, lograr, adquirir algo. También significa entender, tener. O sea, posesión. Cuando vos cosechás, vos tenés en posesión, lográs cosas, adquirir cosas. Pero no está hablando de cosas materiales solamente. Está hablando en todo sentido. Cuando uno siembra para el espíritu, dice la palabra del espíritu, va a cosechar vida. Si siembro para la carne, de la carne voy a cosechar muerte. Preguntarle al que tengo, ¿qué está sembrando? ¿Sí? Si estás aquí en esta noche, vos podías estar afuera en otro lugar haciendo cualquier cosa, pero estás sembrando para el espíritu. Dejaste otra cosa para venir a escuchar una palabra de Dios. Dejaste para venir a adorar. Estás sembrando en el espíritu y el espíritu va a cosechar vida. Va a cosechar todo lo que está buscando y aún más. Dice, los que siembran para la carne cosechan para la carne, pero los que siembran del espíritu cosechan vida. Amén. Entonces nunca te canses de sembrar. No te canses de buscar a Dios, no te canses de orar, no te canses de alabar, no te canses de venir y buscar a Dios, de servirlo. Por eso tiene su recompensa. No se canse de interceder. ¿Cuántos intercesores hay acá? ¿Sí? Esto es producto de intercesión. Esto es producto de gente que se puso a interceder, que puso a orar a una madrugada, que se puso a interceder y la peleó. Amén. Aquí hay madres que tienen a sus hijos porque han intercedido, porque han orado, porque han peleado en oración. Amén. Han sembrado en oración con lágrimas, pero con regocijo están sirviendo a Dios con sus nietos, con sus bisnietos. Digan amén a eso. Digan, mis nietos con generación van a servir a Dios. Amén. Y en esta casa le vamos a ver servir a Dios, desarrollar, crecer, casarse. Bueno, casarse.
Pienso casar a los hijos, ahora voy a casar a los nietos. Pienso vivir tantos años para eso. Otros dicen amén. ¿Sí? Esa es la herencia. Ponía estos días, cuando vi una foto de mi nieta, ¿sí? Me agarro un pañuelo. Me decía, esa es la herencia de los siervos de Jehová, dice la palabra. Dice, verás a los hijos de tus hijos crecer. ¿Amén? Y los vas a ver crecer a tus hijos, tus nietos. ¿Cuántos quieren ver a sus nietos? A sus nietos, tataranietos. Esa es la herencia de los hijos de Jehová, dice la palabra. De los hijos de Dios. Esa es tu herencia. Amén. Ver crecer a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Pero cuando le creemos a Dios. Dice que en el versículo 13 que el varón se enriqueció. Diga, me voy a enriquecer. Hay como que no le creen. Porque enseguida piensan en plata. Piensan en dinero. Y sí, Dios lo puede hacer. ¿Cuánto necesitan dinero? Nadie necesita dinero. Bueno, lo pido para mí. ¿Sí? Se enriqueció. Se enriqueció. La palabra enriquecerse no significa solamente lo económico, como siempre le enseño, significa ser grande. En cuerpo, mente, condición y honor. Repito, cuando habla la palabra enriquecerse, la palabra gadol, que significa, le dije, ser grande en cuerpo, diga cuerpo. Pero cuando habla de cuerpo no se habla de engordarse. Significa cuerpo, habla de estructura. Entonces, cuando Dios nos dice como visión, como tiempo de cosecha, nos está diciendo van a crecer en cuerpo, en estructura. La visión va a crecer, la visión se va a extender. O sea, la estructura va a crecer. Y vamos a levantar pastores, líderes, pastores de diferentes ciudades. La iglesia va a crecer. Es decir, va a llegar, no va a encontrar tu lugar y no te enojes. Así que no vas a encontrar tu lugar, no te enojes porque te robaron tu lugar. Porque va a crecer en estructura, en cuerpo. Pero también dice, va a crecer en mente. Una persona que está enriquecida es una persona que crece en mentalidad. Yo creo que a través de estos 13 años me he enseñado a usted a crecer en mentalidad. ¿O no? Siempre digo lo mismo. Usted pensaba en un autito, ahora piensa en tener 2 o 3 autos. En tener sus 0 kilómetros. Me imagino. ¿O no? Usted pensaba en trabajar toda la vida, piensa en tener su empresa. Usted pensaba en que éramos 4 o 5 y ahora piensa en que esto es tirarlo y llenarlo y lograrlo en otro lugar. ¿O no? Antes pensábamos en nuestra pequeña universidad local, ahora pensamos en naciones, pensamos en Rosario, pensamos en otros lugares. Voy a tener que ensanchar la mente. Entonces, cuando dice que se enriqueció, se recuerda que Dios lo lleva a Isaac a Gerar, a un lugar de ajustes. Isaac era alguien que tenía promesa, que tenía la herencia de su papá, pero su mente estaba cerrada. Él no había caído todavía, que era el heredero de la promesa. Él no había caído, que era Isaac, el hijo de Abraham, el padre de la fe. Él no le había caído la ficha. Y hacía mucho que no le cae la ficha todavía. Entonces Dios lo tiene que llevar a Gerar para hacerle ajustes. Y ahí lo enriquece, ahí le agranda la mente, lo agranda en honor, en valor. Ya no era el mismo. Hasta ahí era un joven más. Sí, era el hijo de Abraham, pero era un joven más. Iba buscando comida. ¿Sí? Iba buscando la solución para su problema. Pero ahora se da cuenta que es el heredero de toda esa tierra que estaba pisando. Wow. Cuando usted se da cuenta de eso, ¿sí? Dice, yo no voy a la iglesia solamente para buscar mi necesidad, para que Dios me bendiga. Digo, soy el heredero, soy el hijo de Dios, soy hija de Dios. Todo lo que piso es mío, todo lo que piso es tuyo. ¿O no? Dice la Biblia que de Dios, del Padre, es la tierra y su plenitud. Y todo te lo dio por herencia a vos. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Decirle, pedirle a Dios. Te daré por herencia a las naciones, dice. Ese es nuestro Dios. Amén. Entonces cuando te cae la ficha, vos decís, wow. Te cuento una experiencia personal que la conté hace poco tiempo. Cuando voy a Rosario la primera vez, una de las primeras veces después que voy a una asignación apostólica, recién allí en Rosario, cuando estoy predicando, estoy hablando y hay personas que se acercan, me doy cuenta la herencia que yo tenía. La herencia que yo tenía apostólica de mi padre espiritual. Decían, wow, es el hijo del apóstol Moreno. Amén. Hijo espiritual del apóstol Moreno. Y ahí me di cuenta. Cuando Dios me habla el año pasado, cuando fuimos a Rosario, vas a ir a reabrir los pozos. Ahí me doy cuenta, digo, wow, qué herencia. Y no me daba cuenta. Diga, hay herencia. Hay herencia. El tema es que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Dios tiene que ajustar tu mente. Dios tiene que ajustar para que puedas ver como Dios ve. Diga, se enriqueció. Y dice que fue prosperado. Fue prosperado. Significa que se adelantó, que alcanzó, que emprendió, que alcanzó el éxito. Eso significa, fue prosperado, alcanzó éxito. Hasta ahí era una persona común y corriente. Pero cuando vos entendés que vos sos parte de una generación próspera, bendecida, con herencia, con promesas, que está en pacto con Dios, vas a lograr el éxito. Diga, voy a lograr el éxito. En Dios.
¿Amén? Den un aplauso a Dios, por favor, si ustedes lo ven. Esa es la asignación consumida. En el versículo 15 dice que, versículo 15, vamos. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Piense por un momento esto. Estaba en la tierra de Gerar, supuestamente en una tierra que él se había ido para refugiarse del hambre, pero no se da cuenta, no se había dado cuenta, y recién ahí se da cuenta que toda esa tierra era de él, de su papá. Y ahí estaban los pozos que su papá había abierto. ¿Sí? Había pozos, estaba toda la bendición, porque el que tenía un pozo de agua en aquel tiempo tenía la bendición. Era dueño de la tierra, era el mayor empresario del lugar, el que tenía pozos de agua. Abraham era un hombre que abría pozos porque estaba la bendición con él, y abría un pozo en el medio del desierto y brotaba agua. Ahora Isaac se da cuenta que él tiene lo mismo. Se da cuenta que él tiene lo mismo. Algunos dicen, no, pero esas bendiciones, eso es para el apóstol, para el profeta. Dios le responde al apóstol, Dios le responde a la profeta. No, a vos también Dios te responde. Vos tenés la capacidad de abrir pozos también. Con tu oración, con tu fe, abrís pozos. No es para alguno, es para todos. Digas para todos. Amén. Él se estaba pisando la tierra que era de él. Los filisteos, el enemigo le había cegado, habían tapado. Habían querido tapar la bendición. Muchas veces el enemigo te hace eso. Quiere tapar los pozos para que vos no puedas ver todo lo que es tuyo. A través de la duda, a través de cosas, te tapa los pozos de revelación. Cuando hablamos de pozo, hablamos de revelación. Cosas que son tuyas, que te fueron dadas, pero el enemigo te los tapó. La salud, la prosperidad, la bendición, la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Son cosas tuyas, pero el enemigo te las tapa. Para que vos lo veas y lo disfrutes. ¿Amén? Son cosas que te pertenecen. Dígame, pertenecen. La libertad en esta casa para ser hijo, para buscar a Dios. La libertad usted tiene en esta casa para crecer, para madurar, para alcanzar el éxito. Pero muchas veces a muchos el enemigo le tapa los ojos, diciendo, vos no sos hijo de la casa, a vos no te quieren, vos tenés que irte de este lugar. Ay, me metí en un problema. Vos no sos hija. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Dios tiene cosas para tu vida, cosas lindas. ¿Amén? Entonces dice que los pozos los habían tapado. Cuando habla de pozo, la traducción de eso significa algo que se excava, también significa grabar algo, significa aclarar, decir claramente algo. Escúcheme esto. La raíz de pozo, la palabra pozo significa aclarar algo, decir algo con claridad. Entonces yo pienso, Dios lo lleva a esa tierra de Gerar para aclararle cosas a Isaac. Los pozos significan revelación, cuando Dios te aclara algo. Entonces el enemigo, ¿qué había tapado? La revelación. El enemigo, ¿qué no te tapa? La revelación. Te tapa que lo que te funcionó ayer ya no te funciona hoy. Por eso hay gente que deja que de repente, en estos 13 años, Dios la prosperó, la bendijo, pero de repente se estancó. Diga, acá no hay ninguno. Se estancó, ¿por qué? Porque el enemigo le tapó los pozos. Y Dios me dijo, hay gente que va a empezar a abrir los pozos. Hay gente que va a empezar a abrir los pozos. Así que agarre la pala y empiece, voy a empezar a destapar los pozos. Lo que antes me funcionó y dejé de hacerlo, lo voy a empezar a hacer de vuelta. Diga, lo que antes me funcionó y dejé de hacerlo, lo voy a empezar a hacer de vuelta. Hay que tener esa revelación. No se te ha dejado de hacer, lo tenés que hacerlo. Lo que te funcionó, el enemigo te tapó la revelación. Te tapó la revelación. Para que no vengas. Para que no logres, para que no alcances, para que no te multipliques. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Dice que lo habían cegado a los pozos. Cuando habla de cegar, habla de cerrar, cubrir. Habla de guardar en secreto. Guardar en secreto. Te ponen las cosas en secreto. Por eso la palabra, en Isaías 45, cuando hablamos de la palabra profética para este año, hablando de Ciro, dice, le di mi santa unción. Dice, lo levanté y le daré los secretos, los tesoros guardados. Le abriré las puertas y le voy a dar los secretos guardados. Hay cosas que están guardadas. Cuando Dios te abre puertas, diga, Dios me abre puertas este año. Tiene que ver con cosas que están guardadas, con secretos. Cosas que a otros no se le dan, pero a vos se te van a dar. ¿Pero para quiénes es? Para los ungidos, para los hijos de Dios, para los hijos que tienen promesa, para los que lo creen a Dios. No para aquellos que digan, no soy un esclavo, yo no tengo herencia, no, es para los hijos. Entonces hay revelación. Hay pozos que se van a abrir. Dice que lo habían cerrado, lo habían guardado, estaba en secreto, ¿sí? Lo habían llenado, aparte dice que lo habían llenado con otra cosa. A mí lo habían llenado. Hay cosas, cuando fui a Rosario en diciembre, el Espíritu de Dios me dio esta palabra, o sea, y cosas que el enemigo ha querido tapar.
Mucha palabra que el apóstol llevó a Rosario, que llevaba a los diferentes lugares que el enemigo lo había tapado. Y tuve que destapar esos pozos, a traer revelación nuevamente acerca de esos temas específicos. Temas específicos, cosas que antes la gente entendía y ahora como que no lo entiende. Amén. Y eso, el enemigo es especialista en eso. En hacerte creer que lo que te funcionó ayer no te va a funcionar. Te tapa la revelación. Hay gente que empezó bien y de repente se estancó. Se le tapó el pozo de revelación. Decirle, tenés que agarrar la pala. Estoy hablando proféticamente. Hay gente que acá tiene que agarrar la pala y empezar a destapar los pozos. Empezar a destapar los pozos. Cada uno sabe en qué lo aplica. Cada uno sabe en qué área lo aplica. ¿Amén? ¿Me está recibiendo? ¿Sí? Y dice que en el versículo 18, dice, los volvió a abrir. Diga, los volvió a abrir. Eso significa esfuerzo, trabajo, amén, revelación, por supuesto. Diciendo, están los pozos ahí, está todo ahí a mi disposición, lo que era de mi padre y yo no lo estoy usando. ¿Alguien está recibiendo algo? Está todo a tu disposición, pero no lo estás usando. Dios me dijo, en esta temporada se tienen que despertar los Isaac. Se tienen que despertar los Isaac, que tienen toda su disposición en Dios y en esta casa apostólica, pero no lo están usando. Denle un aplauso a Dios por eso. Alguien tiene que recibir esa revelación. No lo están usando, porque el enemigo se encargó de taparle los pozos. De taparle los pozos. Amén. Dones, talentos, cosas que Dios te habló, que Dios te dijo, revelación que Dios te dio, que te funcionó, y de repente se te tapó. Decirle, te están hablando, tenés que empezar a excavar. Cuando habla de excavar, habla de hurgar, de empezar a inquirir, a empezar a preocuparte, a investigar, a pedir revelación a Dios. ¿En qué el enemigo me tapó los pozos? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué dejé de hacer que me funcionaba? ¿Alguien está recibiendo algo? ¿Sí? Empezó, dice, a destapar, a abrir. La palabra abrir es una palabra rara, en hebreo, que significa hurgar, explorar, buscar, mirar con atención algo. Buscar, mirar con atención buscando algo. ¿Amén? Quizá hay que, la Biblia dice, parar en los caminos y mirar, y preguntar por la senda antigua. O sea, habla de buscar, hurgar. Recuerden que él estaba en el valle de Gerar. En los valles, como yo siempre digo, los valles se escarban, en los valles se busca. Cuando estás en un valle, cuando estás en un lugar de valle que parece que no ves nada, ahí es donde tenés que escarbar, porque hay algo que va a surgir, hay algo que Dios te va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Recuerden que Dios lo lleva a Gerar para ajustar cosas en la vida de Isaac. De ahí sale de otra manera. Entonces los Isaac que Dios está levantando en este tiempo, esa nueva generación, son una generación que va a tener entendimiento, revelación. Y dice que abrió los pozos. ¿Sí? Los abrió, diga, voy a abrir pozos. ¿Amén? Sí, la revelación. Y dice que los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Wow. Sí, había una herencia, quiere decir que esos pozos eran herencia. Entendió la herencia que tenía. En esta casa hay herencia. Hay herencia. Una de las señales de esta casa, una de las señales, una de las marcas de esta casa apostólica es la prosperidad. Todo el que viene a este lugar tiene que prosperar. Pero no porque lo digo yo, porque hay revelación de la prosperidad. Si usted está pobre, si usted no está entendiendo, no está aplicando los principios, es porque algo está sucediendo. No es por culpa mía, no es por culpa de Dios, es porque hay algo que te ha cegado el pozo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? Hay pozo, hay revelación, hay cosas que están en esta casa que predicamos, que hablamos, que enseñamos, que si usted las aplica, le funciona. ¿O no? Le funciona. Entonces dice que lo llamó por el nombre de su padre. Dice, esto es herencia a mi papá. Pero no se quedó con eso. Diga, no te quedes con eso. Porque cada generación tiene lo suyo propio. Recibe herencia, pero deja herencia para otros. O sea, él recibió la herencia, pero también siguió excavando pozos él. Ay, ay, ay. Deuteronomio 29 dice que la revelación es para nosotros y para nuestros hijos, para que caminemos la ley de Jehová. La revelación es progresiva. Lo que yo entiendo, la generación que viene lo va a entender mucho más. Lo que yo recibí del apóstol, una revelación, yo tengo mayor revelación y mis hijos van a tener mayor revelación. Y usted va a tener mayor revelación. Mucho más que yo. ¿Amén? Mucho más que yo. Lo que yo entiendo, lo que viene detrás de mí va a tener mayor revelación. Mayor revelación. Yo logro cosas y como siempre digo, mi techo va a ser su piso. Wow. Mi techo va a ser su piso. El techo que vos llegues, hasta donde vos llegues, papá, mamá, va a ser el piso donde van a empezar tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Eso debiera ser así, porque donde llegó Abraham, ese fue el techo de Abraham, pero el piso para Isaac.
tenemos una gran responsabilidad. Pero Isaac no estaba entendiendo, entonces Dios lo tiene que llevar a Gerar. Dios lo tiene que ajustar, Dios tiene que hacer algo en él. Diga, Dios te está ajustando. Te está ajustando. Fíjese que iba a tomar las mismas decisiones que su papá. Se iba a ir a Egipto, iba a descender. Es más, comete el mismo error, se me pasó eso, comete el mismo error que su papá. ¿Qué hace con su mujer? Niega a su mujer. Dice, no, no es mi hermana. Vaya a Génesis 12. Lo mismo había hecho su papá. El mismo error. Dice que Abraham, en el Génesis 12, va a un lugar y dice, miente de su mujer, que era su hermana. Ahora Isaac comete el mismo error. Comete el mismo error. ¿Sí? No debemos cometer los errores de nuestras generaciones pasadas. Debemos tomar lo bueno, pero no los errores. Cuando dicen, amén, eso es iniquidad, desorden generacional. Amén. Si tus padres no sirvieron a Dios, vos servís a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tus padres nunca se comprometieron, vos comprometete con Dios. Si tus padres dijeron, no, eso es para las mujeres, yo me quedo en casa. Vos si no, yo como varón voy a ser el primero en buscar a Dios. Voy a ser el primero en orar, voy a ser el primero en congregarme. ¿Cuántos dicen amén? Es una frase que yo diga, voy a romper con esa pasión. Voy a romper con esa cosa. ¿Amén? Rompamos con esa cosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Hay que romper con patrones generacionales. No, mi familia, estos somos pobres. No, eran. A partir de mí se rompe. ¿Cuántos dicen amén? A partir de Isaac empezó a suceder cosas extraordinarias. Luego viene Jacob. Luego viene José. Y José cumple la promesa a pleno, completa. La cuarta generación. Pero hubo un proceso en el medio. Imagínese usted si busca a Dios y usted es fiel a Dios, usted sigue buscando a Dios, lo que va a hacer con tus hijos. Wow. La herencia que estamos dejando a nuestros hijos. ¿O no? Decidiste buscar a Dios, la herencia que va a dejar para tus hijos. Tremendo. Tremendo. Matías, vos buscás a Dios y tus hijos van a ser tremendamente bendecidos. ¿Cuánto lo creen? Nico, vos buscás a Dios y tus hijos van a ser muy bendecidos. Porque donde vos termines, ellos van a arrancar. No van a tener que arrancar de cero como vos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es poderoso. Eso es poderoso. Imagínense cuando levantemos pastores. Ya los pastores que estamos levantando en esta casa no arrancan de cero como nosotros. ¿O no? No van a arrancar de cero como nosotros. No van a tener que pagar el mismo precio que pagamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense. Hablamos con el apóstol Diego en estos días de Colaborría. Sus hijos, lo que él les llevó tiempo reconstruir un templo, sus hijos en 2 meses lo tienen. Así, ¡pum! En 2 meses abrieron la iglesia, a los 2 meses tenían el templo propio. Imagínense que yo mandé pastores a la predica y a los 2 meses el templo propio. Lo que a mí me costó no sé cuántos años, a otro le tiene que estar meses. Y aceleramiento. A vos te costó años tener tu casa propia, a tus hijos nada. ¿O no? ¿Se está cumpliendo o no? ¿Se está cumpliendo? Dios es fiel. Dios es fiel. Diga, Dios es fiel. Den un aplauso a Dios, diga, Dios es fiel. Dios es bueno. Dios es fiel. 16. Seguimos, vamos hasta el 20. 20. Ya terminó. ¿Está recibiendo algo? 20. Los pastores Gerar vinieron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Dice que habría pozos. Él seguía abriendo pozos. Y se los quitaban. Se los reñían, los otros se los quitaban, porque le tenían envidia. Dice la Biblia que toda obra de excelencia produce la envidia. Si vos vas a hacer algo bien, prepárate para la envidia. Te van a criticar. Te van a envidiar. Te van a decir, así que ahora va a la iglesia, vos seguís firme. Así que ahora solo el aleluya, los hermanitos, vos seguís firme, seguís buscando a Dios. Hacer las cosas con excelencia. Amén, porque eso tiene su recompensa. Dice que llamó el nombre del pozo de Sec porque habían altercado con el 21. Dice, y abrieron otro pozo. O sea, era normal. Fíjese, uno se pone y dice, bueno, lo ve tan fácil. Pero para ellos era normal abrir un pozo en medio del desierto y encontrar agua. Eso no era normal para todos, era para Isaac nada más. Eso era para él nomás, porque era hijo de promesa. Hay cosas que otros lo intentan y no le sale, y a vos lo intentás y a vos te sale a toque. Se te abren las puertas sobrenaturales. No es porque seas lindo, porque seas más que nadie, es porque tienes una promesa de parte de Dios. Es porque Dios te ha bendecido. Es porque hay herencia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay herencia sobre mi vida. ¿Amén? 22. Y dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Robot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ahí se dio cuenta. Se dio cuenta, ahora entiendo. Que la bendición está sobre mí, no sobre la tierra. Es sobre mí. Él se dio cuenta, yo soy la bendición. Decirle, yo soy la bendición.
Yo no tengo que buscar bendición. Usted no tiene que buscar bendición. Usted es la bendición. Amén. Donde vas, sos bendición. Amén. Donde vas, todo tiene que fluir. Amén. Puede haber hambre a tu alrededor, pero vos estás bendecido. Amén. ¿Cuántos entienden eso? Siempre se lo hemos dicho. Puede haber hambre, pero yo estoy bendecido. Tengo la bendición de Dios. Pero cuesta entenderlo. Le costó a Isaac entenderlo. Y dice, y de allí subió a Berseba. Berseba significa pozo del juramento, lugar de pacto. Ahí en Berseba él hace pacto con Dios, porque eso es lo que pasa. 24. Ahí se le aparece Dios. Y se le apareció recién ahí, se le aparece a la noche personalmente, porque él había escuchado del Dios de su papá. Él había escuchado del Dios de su papá, no había tenido una experiencia personal con Dios. Y esta generación de Isaac tiene una experiencia personal con Dios. Dios a mí me habla. Ahora yo te pregunto, ¿a vos Dios te habla personalmente? ¿A cuánto Dios le habla personalmente? Usted tiene que tener su experiencia con Dios. No podemos vivir de la experiencia de nuestros padres. Yo le digo a mis hijos, ¿usted tiene que tener experiencia con Dios? ¿Sí? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros hemos visto la mano de Dios, pero nuestros hijos tienen que tener experiencias propias. Propias. Dios es un Dios personal, con cada uno tiene una experiencia personal. Ahí se le aparece una experiencia personal y le dijo, soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Le está diciendo, ahora no soy solamente el Dios de Abraham, ahora soy tu Dios. Tienes que enseñarle a tus hijos, no es mi Dios, es tu Dios. ¿Sí? Como decía el apóstol Agustín Condomiano. O sea, que sea no mi costumbre, sino la costumbre de mis hijos servir a Dios, no mi costumbre. ¿Amén? Que tus hijos tengan un encuentro con Dios. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Abraham hizo las cosas bien. Por eso Isaac tuvo un encuentro con Dios. Abraham fue un padre de la fe, fue alguien que dio ejemplo. ¿Se equivocó? Sí, pero fue ejemplo. Buscó a Dios, amó a Dios, sirvió a Dios, temió a Dios. Amén. Preguntarle, ¿y vos qué estás haciendo? Ay, ay, ay. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios? Es importante. Algunos dicen, uy, esa me pegó. No, tranquilo, no estoy atacando a nadie. Pero depende de cómo yo busco a Dios, como mis hijos el día de mañana se van a encontrar con Dios. Amén. Si me ven a mí enamorado de Dios, ellos se van a enamorar de Dios. A la larga o a la corta se van a enamorar de Dios. Van a buscar a Dios. Den un aplauso a Dios por eso. Digan, mis hijos van a buscar a Dios. Amén. Oramos, mi cielo. Dice, yo estoy contigo y te multiplicaré. Te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia. Está hablando de sus hijos por amor de Abraham, mi siervo. Porque yo estoy en pacto con Abraham. Estuve en pacto con Abraham, estoy en pacto con vos. Y voy a estar con tus hijos, le está diciendo. Yo estuve con Abraham, estoy con vos y voy a estar con tus hijos. Con tus nietos. Wow. Tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Termino. Dice, edificó allí un altar, digo un altar. Invocó el nombre de Jehová y plantó su tienda y abrieron allí los siervos de Jacob, de Isaac, un pozo. Un principio importante que yo siempre enseño. Él aprende un principio ahí. Él hasta ahí que hacía, abría pozos, tenía revelación, pero no tenía altar. No tenía altar. Recién ahí lo vemos haciendo un altar. Comunión con Dios. Relación con Dios. Él abría pozos porque era el hijo de Abraham. Porque tenía herencia. Pero eso no basta. Usted puede ser bendecido en esta casa porque acá hay herencia. Pero usted tiene que tener su relación, su altar con Dios. Tiene que tener su tiempo con Dios. Amén. Yo muchas cosas que tengo, muchas cosas que logré ministerialmente en este lugar por la promesa que Dios tenía con mi padre espiritual. Pero llega un tiempo que Dios se lo lleva y yo tengo que tener mi experiencia personal con Dios. Ahora me toca a mí. Amén. Ahora toca a mí. Mi relación con Dios personal. ¿Cuántos dicen amén? Entender que primero es el altar. No es primero la bendición. No es primero el pozo. No es primero que Dios te prospere, que Dios te bendiga. Y todos llegamos por una necesidad. Pero no es primero eso. Primero es el altar. Primero es una relación con Dios. Después todo lo demás añadido. Por eso busquen primeramente mi reino y todo lo demás va a ser añadido. Si usted busca a Dios por una necesidad, por los panes y los peces, está bien por un tiempo, pero no te va a funcionar. Porque si no tenés al Dios que te da la bendición, de nada te sirve. Diga, ¿qué querés? ¿La bendición o al Dios que te da la bendición? Preguntale, ¿qué querés? ¿A Dios o la bendición? Porque la bendición se termina, se va, pero el Dios, tu Padre nunca, siempre va a estar. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Entonces él entendió eso y dice que plantó primero un altar, luego una tienda, diga tienda. Tienda tiene que ver con mentalidad. Recuerde que Dios lo lleva a Gerar para ajustar su mente, para hacerlo enriquecer. Lo lleva ahí y dice, bueno, ahora vamos a funcionar de esta manera. Primero una relación conmigo, después vas a cambiar tu mentalidad. En la relación con Dios vos cambiás tu mentalidad. Y luego que vos cambiás tu mentalidad, los pozos fluyen. Todo bien.
Primero altar con Dios, diga, primero altar con Dios. Una relación con Dios. Tenga una relación personal con Dios. Luego, Dios va a cambiar su mente. Cuando vos tenés una relación con Dios personal, cambia tu mente. Y lo que no entendía, lo comencé a entender. Y ahí viene la bendición, todo, fluye. Pero la gente es al revés, quiere primero la bendición. Quiere primero los pozos, sin cambiar la mentalidad. Como siempre digo, Dios te puede dar $1.000.000. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tenías una mentalidad de pobreza, así como vino, se te va. ¿O no? Algunos dicen, Señor, dame, si yo tuviera $1.000.000, $1.000.000, no sé, wow, ¿cuántas cosas haría? No harías nada si tenés la mentalidad chiquita. No haces nada. Te la gastás. Algunos dicen, usted no sabe lo que yo haría. Si no te cambia la mentalidad, si tienes una mentalidad de pobreza, por más que tengas todo el dinero del mundo, no cambia tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice que edificó altar y abrieron un pozo. 26. Y si Abimelech vino a él desde Gerar, vinieron y quisieron hacer pacto con él. Los que antes estaban como enemigos, ahora querían hacer pacto con él. Cuando vos estás bendecido, los que en otro tiempo te criticaron, ahora quieren estar con vos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánta gente que criticó esta visión? ¿Cuánta gente que criticó esto? ¿Sí? Yo siempre digo lo mismo. ¿Cuánta gente que dijo, no, eso no funciona? Eso no es de Dios. Los kiosquitos no funcionan, me dijo alguien. Pero el kiosquito se hace en el supermercado. Cuando hay buena administración. Cuando nace de parte de Dios. Entonces dice la Biblia, no menosprecies el tiempo de las pequeñeces. Entonces los mismos que te criticaban cuando empezaste a servir a Dios, ahora van a decir, yo quiero lo que vos tenés. Los mismos que te criticaban como que vos un domingo te venías, en vez de estar haciendo otra cosa, te viniste a buscar a Dios, esos mismos ahora van a decir, yo quiero ir a la iglesia con vos. Porque te está yendo bien. Denle un aplauso a Dios si usted lo cree. Nos van a buscar. Van a buscar. Si queremos ser parte con Dios. ¿Amén? 27. Y él dice, ustedes me echaron. Ustedes me echaron de ustedes. Él dice, ustedes me echaron y ahora me buscan. ¿A cuánto le han echado alguna vez por ser cristiano? Te han aborrecido, te han dicho, este es loco. ¿Amén? Este loco. Pero después te buscan. Porque saben que tenés la bendición de Dios. ¿Amén? Hacemos pacto contigo y haremos pacto contigo. 29. Dice, que no nos hagas mal, porque te has hecho muy poderoso. Y ahora dice, ahora entendemos que sos bendito de Jehová. Antes lo pelaron, perdón la expresión. Pero dice, ahora entendemos que sos bendecido de Jehová. Antes dijeron de todo de él. ¿Qué no dijeron? ¿Sí? Pero ahora dice, ahora entendemos que Dios está con vos. Pero eso es un proceso que solamente los herederos, solamente los que son hijos de Dios entienden. Dígalo, va a tener que pasar. Te van a criticar. Los mismos que te criticaron después van a pedir que los bendigas. Amén. Ahora el tema está acá. En que guardes tu corazón sano y no con rencor. Amén. No, pues si yo tengo un corazón con rencor, no voy a bendecir a nadie. ¿Me explico? Entonces así funciona Dios. Y esto es un proceso de estos 13 años. Estoy hablando un poco de mi vida a través de esto también. Amén. Entonces dice 30. Dice, él entonces hizo banquete y comieron y bebieron. Nos bendijo. Nos bendijo. No tenía nada en su corazón. Dice, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Seguimos, 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron buenas noticias acerca del pozo que habían abierto. Le dijeron, os hemos hallado agua. Wow. Le trajeron buenas noticias. O sea, las buenas noticias empezaron a fluir. Antes eran todas malas noticias, ahora eran todas buenas noticias. Cuando él entendió, cuando él fue procesado, cuando entendió los principios, ahora eran todas buenas noticias. Los enemigos querían estar en paz con él. Ahora los pozos, había agua. Dice que había un pozo de agua viva, dice otra versión. De agua viva, revelación, algo que fluía continuamente. Era el hombre más poderoso del desierto. Porque el que tenía un pozo de agua era el que dominaba el desierto. O sea, Isaac no era cualquier caído del catre, era un hombre poderoso. Porque dominaba ese territorio. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice, y lo llamó Seba, porque esta causa del nombre de aquella ciudad es Berseba hasta el día de hoy. Que significa, Seba significa pacto. Lugar de pacto. Él entendió que estaba en pacto con Dios. Que el Dios que había estado con su papá ahora estaba con él. ¿Amén? Entonces esta generación tiene que entender que el mismo Dios que hizo cosas ayer va a hacer cosas nuevas ahora. ¿Amén? Tenemos que entender que el mismo Dios que nos bendijo hasta acá, que hasta acá nos ayudó, nos va a ayudar para más adelante. Y va a hacer cosas extraordinarias más adelante.
¿Sí? Yo dije la semana pasada que en Semana Santa se abrió un portal profético. En el mundo espiritual usted no lo ve, pero algo pasó en el mundo. Sobre Argentina pasó algo especial la semana pasada. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una fiesta del Señor, la Pascua, el Pesaj, para los hebreos es una fiesta del Señor, no de los judíos, una fiesta del Señor. Son 7. Y cada vez que hay es un mover de Dios, un tiempo, una temporada de Dios, los moedim de Dios se llama. Se había un tiempo profético, una ventana profética para accesar todo lo de Dios. Entonces usted tiene que estar atento, porque en estos días se abrieron cosas. En estos días van a suceder cosas, algo pasó. Pero esto es para los que están atentos, para los que tienen revelación. Diga, yo voy a accesar cosas. Se abrió un tiempo profético, un tiempo de multiplicación, un tiempo de bendición, un tiempo de cosas nuevas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Den un aplauso a Dios, por favor. ¿Sí? Diga, cosas nuevas. Amén. Cosas nuevas. Amén. Entonces, ¿qué quiere hablar? ¿Qué te quiere decir? Ya terminó. La generación de Abraham estuvo bien. Hubo una generación de Abraham que pagó el precio por vos, por mí. Pero hay una generación de Isaac que se tiene que levantar para hacer las cosas bien. Para tomar la herencia, para tomar lo que le corresponde. ¿Amén? Quizá Cristo representa a Abraham, que pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar lo que nos corresponde. Todas las bendiciones están a tu disposición. ¿Cuántos dicen amén? Quizás sos rico como Isaac y no te das cuenta. Quizás un heredero como Isaac y no te das cuenta. Primero con Dios. Quizás sos un heredero de esta casa y no te das cuenta. Y no te das cuenta que sos uno de los herederos de la promesa. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie y oramos. ¿Cuántos reciben la palabra? Diga, soy como Isaac y voy a abrir pozos.